La Secretaría de Economía dice que no hay fundamento para un incremento en el precio de la tortilla. Aumentan las remesas de enero a noviembre del 2017. Se reportan ingresos históricos por más de 26,000 millones de dólares. El Frente Frío número 20 causa temperaturas bajo cero en la mitad del territorio nacional. Abel Galván es el nuevo fiscal especializado para la búsqueda de personas desaparecidas. Andrés Manuel López Obrador promete acabar con la guerra del narco en 3 años. José Antonio Meade da su voto de confianza a las Fuerzas Armadas y Ricardo Anaya platica con jóvenes vía internet. Detienen a un actor por el asesinato de una modelo de nacionalidad argentina. El imputado es trasladado al reclusorio preventivo Varonil Oriente, donde quedará a disposición del juez de control que otorgó la orden de aprehensión. Más de 20 muertos por protestas contra el gobierno en Irán. La merienda del Señor Verde, primera muestra del Museo Nacional de Arte dedicada a niños. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 9 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y saludo con muchísimo gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar, feliz año. ¿Qué tal, Pati? Así es un gusto que estés con nosotros. Feliz año, espero hayas pasado unas muy divertidas y muy placenteras fiestas navideñas y por supuesto deseándote lo mejor para este 2018. Gracias por acompañarnos a ustedes. Muy buenos días. Hoy es miércoles 3 de enero del 2018. Son las 6:31 minutos. Saludo también con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Petróleos Mexicanos reiteró que no va a haber un incremento brusco en los precios de las gasolinas para este inicio de año. Dijo que se van a pegar en todo momento a su política de precios graduales que, de acuerdo con Pemex, ha tenido éxito desde hace más de un año. De esta manera se desmiente lo que declaró la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros sobre un incremento desproporcional en el precio del combustible. Dice Pemex que esto no está ocurriendo. Así es, Pati, y en más de este tema, la Secretaría de Hacienda aseguró que continuará vigente durante este año el estímulo al impuesto especial sobre producción y servicios, mejor conocido como IEPS. Esto dijo para amortiguar las variaciones internacionales en los precios de las gasolinas y el diésel. Precisó que el estímulo fiscal durante esta semana para la gasolina magna será de 2.33 pesos por litro, para la premium de 0.97, mientras que del diésel se fija en 2.71 pesos por litro. En otros asuntos, fue detenido el presunto homicida de la modelo argentina Karen Ailén, asesinada el 27 de diciembre en un hotel de la delegación Benito Juárez. Era su pareja. Elementos de la Policía de Investigación Capitalina cumplimentaron la tarde de ayer una orden de aprehensión en contra del presunto homicida de Karen Ailén Gronczynski, la modelo argentina asesinada el pasado 27 de diciembre en un hotel de la delegación Benito Juárez. El procurador de justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, dijo que el testimonio de 3 empleados del hotel ayudaron a identificar al responsable. Uno de los trabajadores manifestó que la noche de los hechos el imputado llegó al lugar a bordo de una motocicleta tipo scooter y posteriormente se le asignó la habitación. Más tarde, un segundo testigo observó al imputado salir de un elevador para dirigirse a la puerta de salida. Al preguntarle si se disponía a dejar la habitación, el indiciado respondió afirmativamente y manifestó que su acompañante se quedaría en el cuarto, donde horas más tarde la agraviada fue hallada feminizada. Agregó que el atacante es un actor de teatro entre 25 y 30 años de edad y quien tenía un lazo de amistad con la víctima debido a que ambos estudiaban en la misma academia. Como dato adicional, se dio a conocer que el imputado está relacionado con una carpeta por robo a negocios sin violencia cometido en el 2010. Mediante trabajos de gabinete realizados por la Policía de Investigación, se determinó que el imputado tiene un antecedente penal por el delito de robo a negocios sin violencia cometido en diciembre del 2010. El detenido fue trasladado al reclusorio Oriente y en las próximas horas será vinculado a proceso. El imputado
imputado es trasladado al reclusorio preventivo Varonil Oriente, donde quedará a disposición del juez de control que otorgó la orden de aprehensión en espera de la hora y fecha para la audiencia de vinculación al proceso. De resultar culpable, podría alcanzar una sentencia de hasta 60 años de prisión. El cuerpo de Karen Gronczynski, quien había llegado al país hace un año, ya fue entregado a sus familiares. Con información de Miguel Guzmán, México al Día. Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia Capitalina ya investiga a 4 portales de Internet de modelos o escorts que operan desde España y Sudamérica. De acuerdo a la dependencia, estos sitios operan de manera similar al que reclutó a las modelos Génesis y Karen, quienes fueron asesinadas el año pasado, Génesis en hoteles de paso de la Ciudad de México. Y Karen, por supuesto, hace unos días. Estos portales contratan a las jóvenes provenientes de Centro y Sudamérica con la promesa de llevarlas a la televisión o a las pasarelas. La Procuraduría informó que en México existen al menos 100 páginas de escorts. El delito de trata de personas es el segundo más lucrativo en el país, solo por debajo del tráfico de drogas. Una vez que sea extraditado de Panamá a México, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, va a ser procesado y enjuiciado por la Fiscalía General del Estado por 3 delitos del fuero común. Los cargos que se le imputa son aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado. La extradición del exgobernador está programada para mañana, jueves 4 de enero, aunque la PGR comentó que la fecha aún no es oficial. La Fiscalía General de Guerrero reconstruyó los hechos sobre el caso del ciudadano estadounidense Douglas N., asesinado en Guerrero el pasado 29 de diciembre. Uno de los testigos dijo que la víctima asistió a un bar, contrató a una sexo servidora y presuntamente tuvieron un altercado. El fiscal general Javier Olea Peláez estableció comunicación con la autoridad consular en Guerrero. El funcionario hará la entrega del cuerpo a la familia o a autoridades consulares. El subprocurador jurídico y asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, designó a Abel Galván Gallardo, nuevo fiscal especializado para la búsqueda de personas desaparecidas. Su misión será llevar a cabo la implementación de la reciente Ley General de Materia de Desaparición Forzada. Galván Gallardo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Xochicalco. Además, se ha desempeñado como director general adjunto de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la PGR. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la defensa del mexicano Jesús Carlos Urrea Ortega, condenado a la pena de muerte, apelará esta sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de China. Indicó que agotarán todos los recursos legales posibles para frenar la ejecución. Urrea fue detenido en 2012 en el país asiático acusado de tráfico de drogas. Es el primer mexicano condenado a la pena de muerte en este país. En algunos estados de la República subió el precio de la tortilla entre 1 y 3 pesos. La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas prevé un aumento general, dice, de 1.50 pesos por kilo. Esto dijo debido al incremento en los insumos que se utilizan para la producción, como el gas, la luz y el maíz amarillo, que es importado de Estados Unidos. Ante esto, la Secretaría de Economía dijo que esto puede llegar a constituir prácticas monopólicas absolutas. No hay fundamento para este incremento, al tratarse de acuerdos entre competidores con el objetivo de manipular los precios, dice la Secretaría de Economía. Agregó que esta situación carece de fundamentos, ya que el precio de la tonelada de maíz al inicio del 2018 está 11% por debajo del precio que tenía hace un año. Así es, no nos permitamos a la especulación y esperemos los precios oficiales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que ya se implementaron diversas acciones para reforzar la seguridad de vacacionistas que viajan por las diferentes carreteras y autopistas del país. Como parte de ellas se aplica el Plan Delta 30, que consiste en un examen toxicológico a los conductores. Además, se cuenta con el programa Rampa, que brinda servicios médicos a los usuarios, y también se reforzaron los señalamientos viales. Una pausa, regresamos. Esto es México al Día.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy va a continuar el frío en el país. En Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Durango se prevén temperaturas inferiores a los -5 grados. En Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, las temperaturas se mantendrán entre los -5 y los 0 grados. Mientras que aquí en la Ciudad de México se mantiene activa la alerta amarilla en 16 delegaciones debido a las temperaturas que van a rondar entre los 4 y los 8 grados centígrados. Por otra parte, una persona en situación de calle murió por hipotermia en Matamoros, Tamaulipas. Vamos a ver cómo van los precandidatos en este inicio de año. El precandidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, inició su actividad de campaña de este 2018 en la comunidad de Izamal, en Yucatán, en el estado de Yucatán. Aseguró que faltan menos de 6 meses para que México viva la cuarta transformación en su historia. Este año vamos a decidir los mexicanos si queremos más de lo mismo o queremos un cambio verdadero. También indicó que su compromiso es con la paz y que de ganar las elecciones a mitad de sexenio, es decir, dentro de 3 años o en 3 años, ya no habrá guerra contra el narco. Agregó que enfrentará la inseguridad y la violencia en el país. Ricardo Anaya, precandidato a la presidencia por la Coalición por México al Frente, dialogó con 9 jóvenes vía internet. Fue cuestionado sobre sus propuestas relacionadas con el empleo, los salarios, la inseguridad, la impartición de justicia y el combate a la corrupción. Hizo un llamado a los jóvenes a cambiar la historia del país. Aseguró que México debe ser un país justo y menos desigual. Agregó que este año representa la oportunidad de dejar atrás las devaluaciones y la falta de crecimiento económico. En el centro platero de Zacatecas, José Antonio Meade, precandidato a la presidencia del PRI, se reunió con empresarios del Estado. Ahí dijo que invertir en la seguridad genera confianza en la ciudadanía y es un reto a superar con la ayuda de los gobiernos y las Fuerzas Armadas. Hemos avanzado en darle certeza a las Fuerzas Armadas como las Fuerzas Armadas nos han dado certeza a nosotros. No entendemos la inconsistencia de quienes le regatean a las Fuerzas Armadas su apoyo, de quienes le regatean a los gobernadores el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque al hacerlo le están regateando apoyo a la ciudadanía que quiere seguridad. Añadió que debe generarse una cultura del respeto entre hombres y mujeres y acabar de tajo con la violencia de género. Y así estuvo la actividad de los precandidatos al gobierno de la Ciudad de México. El precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, inició el año con actividad física en la pista deportiva conocida como El Zope, en la segunda sección de Chapultepec. Indicó que de llegar al gobierno de la ciudad hará un proyecto que mejora el transporte público, la movilidad, servicios públicos, seguridad y la calidad del aire. Lo que hemos visto y lo que hay de evidencia científica, pues es que los coches son los generadores de la contaminación primaria, de los efectos contaminantes primarios, pero en lo secundario esto se atribuye más al servicio pesado. ¿Cómo puede ser que casi 1,800 vehículos de la ciudad de basura, de servicios diversos, tengan más de 40 años? Es increíble. No puede ser que no haya una política para reducir las emisiones de ese servicio pesado. Salomón Chertorivsky, precandidato por el PRD al gobierno de la Ciudad de México, se reunió con productores de mole en San Pedro Actopan. Les presentó su plan de trabajo en el que destacó que habrá un impulso significativo en la inversión que se le da tanto a la producción como a la distribución de los productos que se generan en zonas como Xochimilco y Milpa Alta. La próxima semana presentaré el libro donde que concluye con las propuestas, pero que tiene previo el diagnóstico profundo de los 7 temas. El tema del agua, el tema de seguridad, el tema de la movilidad, el tema del aire, la calidad del aire y el cambio climático, el tema de la distribución del ingreso o la mala distribución del ingreso de nuestra ciudad, el tema del desarrollo urbano y la planeación urbana a futuro y el tema del combate a la corrupción. Y la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, se reunió con habitantes de la delegación Gustavo Amadero.
Reiteró sus propuestas de rescate de la ciudad, como la movilidad, la recuperación de espacios públicos y apostarle a la educación superior como fuente de crecimiento y desarrollo. Por eso tenemos que crear suficientes escuelas de educación media superior, universidades, porque un estudiante más es un delincuente menos, un artista más es un delincuente menos. Los temas que nos preocupan mucho en la ciudad y particularmente en estas zonas es el tema de la seguridad pública, el tema de la movilidad, el tema de los espacios públicos, de los deportivos públicos. Con información de Jacqueline López Zárate, México al día. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que durante las campañas políticas y la veda electoral, la información institucional sí podrá ser difundida en portales de Internet y redes sociales. Sin embargo, dijo, los datos que sean publicados no podrán contener publicidad o propaganda gubernamental ni referencias a alguna candidatura o partido político. Además, el Instituto Nacional Electoral rechazó suspender la difusión de spots en redes sociales que muestran actividades de Andrés Manuel López Obrador cuando aún era dirigente nacional de Morena. La Comisión de Quejas consideró que dicha propaganda no hace llamado al voto y al estar publicado en medios sociales no incumple ninguna disposición en materia electoral. Vamos a hacer otra pausa, regresamos. México al día. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Kim Jong-un que dispone de un botón nuclear más grande y poderoso que el del líder de Corea del Norte dice tener. A través del Twitter, Trump agregó que su botón nuclear sí funciona. Mientras tanto, Kim Jong-un instó a su país a aumentar la producción de armas nucleares. También, por medio de Twitter, Donald Trump amenazó con cortar la ayuda que envía o suspender la ayuda que envía a territorio palestino, que dijo suma cientos de millones de dólares. Indicó que no reciben agradecimiento ni respeto por esta ayuda. De acuerdo con el mandatario, las negociaciones de paz en Medio Oriente se estancaron, pese a que, desde su perspectiva, retiró de la mesa de diálogo el obstáculo más grande, que es Jerusalén. El gobierno de Pakistán se reunió con el embajador de Estados Unidos en Islamabad, David Hale. Esto después de que Trump acusó al país de fungir como refugio para terroristas y de amenazar con recortar los fondos de ayuda. La reunión fue privada y ninguna de las partes emitió comentarios, mientras que en las calles se registraron numerosas protestas contra los Estados Unidos. En Irán ya suman más de 20 muertos durante las protestas en contra del gobierno del presidente Hassan Rouhani. Además, 300 personas han sido detenidas. Recordemos que las manifestaciones iniciaron tras el descontento de la población por los constantes casos de corrupción en aquel país y una escalada general en los precios. El mandatario hizo un llamado a la calma, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a los manifestantes. El ayatolá Ali Khamenei aseguró que tras las manifestaciones se encuentran los enemigos de Irán. La representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, anunció que va a solicitar una sesión de emergencia
en el Consejo de Seguridad para hablar sobre las protestas en Irán. Aseguró que en ningún lugar en el mundo la urgencia de seguridad, paz y libertad está bajo una mayor prueba que esa nación. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su pesar por el incremento en las confrontaciones en Irán y pidió mediante su portavoz que se respeten los derechos de los manifestantes pacíficos. El gobierno surcoreano propuso un diálogo de alto nivel para hablar sobre la posible participación de deportistas de Pyongyang en los Juegos Invernales que se realizarán en Corea del Sur el próximo febrero. Si el régimen de Kim Jong-un acepta este encuentro, se realizará el 9 de enero. Esperaremos que Corea del Sur y Corea del Norte se sienten y debatan con franqueza la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, así como la mejora de las relaciones entre el sur y el norte y las preocupaciones mutuas. Al menos 48 personas murieron y 6 resultaron heridas después de que un autobús de pasajeros cayó junto al mar en una zona conocida como Pasamayo, en el norte de Lima, Perú. El vicecomandante general del Cuerpo de Bomberos, Larry Lynch, explicó que los rescatistas recuperaron 32 cuerpos y que los 150 elementos continuarán las labores para poder liberar otro número o rescatar otro número de víctimas. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, expresó en Twitter el dolor que le causó conocer la magnitud de este accidente. Y en Brasil, 9 personas murieron y 14 resultaron heridas luego de registrarse un enfrentamiento en una cárcel del estado de Goiás. De acuerdo con las autoridades, se trató de una riña entre bandas rivales al interior del penal. Medios de comunicación locales reportan que por lo menos 106 reos escaparon de prisión durante este motín. Islandia se convirtió en el primer país en que existirá paridad salarial por ley. El Parlamento de esta nación aprobó una norma que exigirá a las empresas y a las dependencias gubernamentales demostrar que sus empleados obtienen el mismo sueldo si realizan igual trabajo sin importar género, etnia, preferencia sexual o nacionalidad. En caso de ser incapaces de certificar que así lo hacen, se harán acreedoras a una sanción económica. Hasta aquí la información internacional. De regreso a nuestro país. Si usted vive en la Ciudad de México y aún no paga el predial, esta información le va a interesar. El predial es un impuesto sobre una propiedad. Dicha contribución deben pagarla todos los propietarios de una vivienda, oficina, edificio o local comercial. Con el propósito de apoyar la economía de las familias capitalinas, el gobierno de la Ciudad de México invita a los contribuyentes a que aprovechen los descuentos por pago anual. Es en el mes de enero el descuento de 8% o durante el mes de febrero de 5%. Y cuando venimos estos días, o sea, el mes de 15 días del mes de enero, hacen un descuento. Hacen otro descuento a las personas de tercera edad, pero a que estén a su nombre. Y pues sí es algo. Y ya está uno segura de que ya todo el año va a estar pagado. Por eso es que vengo rápido. Los jubilados, pensionados, viudas y mujeres, jefas de hogar, que demuestran tener dependientes económicos, tienen derecho a una reducción para pagar cuota fija de 44 pesos bimestrales o un descuento de hasta el 30%. Mi descuento como empleado que fui del gobierno, me lo hacen con un 30%, ¿sí? Más aparte que parece un 8% por pagar adelantado. En un tiempo de 15 minutos podrá realizar el trámite de manera sencilla y rápida. Porque me ahorro dinero si lo pago anual, me ahorro tiempo, aparte es el beneficio por llegar a esta edad. Las oficinas de la Administración Tributaria ofrecen atención de 8:30 a 15 horas, de lunes a viernes, y los centros de servicio y los kioscos, ubicados en distintas tiendas de autoservicio y centros comerciales, laboran en un horario promedio de atención de 9 a 20 horas. Con información de Jacqueline López Zárate, México al Día. Vamos a nuestro primer resumen. Petróleos Mexicanos reiteró que no habrá un incremento brusco en los precios de la gasolina en este inicio de año. Detienen al actor Axel Alejandro, presunto asesino de la modelo argentina Karen Ailén.
La Secretaría de Relaciones Exteriores busca frenar la ejecución de un mexicano en China acusado de tráfico de drogas. El precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, dijo que invertir en la seguridad genera confianza en la ciudadanía. Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena, aseguró que México vivirá su cuarta transformación en la historia. El precandidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, sostuvo un encuentro con jóvenes vía internet. En noticias internacionales, Donald Trump afirma que tiene un botón nuclear más grande que el del mandatario norcoreano Kim Jong-un. Más adelante, Los Ángeles Azules formarán parte de los grupos que participarán en el Festival de Música Coachella. Y en los deportes, el mariscal de campo de los Cardenales de Arizona, Carson Palmer, anunció que tras 15 años como jugador profesional se retira del emparrillado. Hace un momento le informamos de todas estas protestas que han sacudido a Irán y que han dejado más de 20 muertos. Para conocer qué es lo que es, bueno, para entender lo que está ocurriendo ahí en ese país, agradecemos siempre que nos tome la llamada Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Javier, qué gusto saludarte. Antes que nada, feliz año, muy buenos días. Igualmente, felicidades, Pati, Omar, a todo el equipo en cabina y a nuestro auditorio de México al Día. Y para que nos contextualices, Javier, Irán, ¿qué representa Irán y lo que está sucediendo en estos momentos en ese país? Irán es uno de los países que jugó un papel muy importante. Si bien todavía no se derrota por completo al Estado Islámico, la presencia de la Guardia Revolucionaria iraní para ir acorralando y restándole poder a este grupo terrorista, sin duda fue un papel muy importante. Irán juega un papel de contrapeso político a distintos intereses, como es al Estado de Israel o precisamente también a Arabia Saudita. Y por el otro lado también hay que recordar que desde la época de Ronald Reagan, este país fue catalogado como parte del eje de mal en aquella época, junto con Cuba y Corea del Norte. Ahora hay que recordar que también a partir de la década de los 70s, Irán es el primer país islámico que se reivindica como forma de gobierno propiamente en una república islámica. Y ahora, hoy antes de entrar a esta entrevista, Pati, Omar, revisaba algunos medios internacionales y ya hay varias manifestaciones a favor del gobierno, lo cual pues augura ojalá y no sea así, podría augurar una escalada de tensión y de conflicto en este importante país, que hay que recordar que el 70% de su economía depende del petróleo, y que básicamente las protestas están motivadas, uno, por el alto costo de la vida, la inflación, no pocos casos de corrupción y restricciones a las libertades en general en este país. ¿Qué tal, Javier? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, que tengas un excelente 2018. Este tipo de revueltas no son nuevas. En 2009 ya se habían manifestado, pero en 2009 estaba Barack Obama en el poder y de alguna otra forma él decidió mantenerse alejado de los conflictos en Irán. Incluso aprobó acuerdos. En estos momentos está Donald Trump y él ya criticó y se sumó incluso a los manifestantes. Dos contextos distintos que también juega en el área internacional. Sí, desde luego, como bien apuntas, el cambio muy importante en la presidencia de los Estados Unidos y el estilo de hacer política exterior sin filtros, como es el recurrir a este medio que es el Twitter. Ahora lo que sucede es que la situación en esta parte del mundo pues es muy compleja, insisto, por la continuación de la guerra en Siria, el apoyo que han dado Irán y Rusia al gobierno de Bashar al-Assad y lo que apuntaba hace un momento, las rivalidades geopolíticas con Arabia Saudita. Desde luego que es un equilibrio muy precario, habría que analizar con mucho cuidado los efectos que puede tener una desestabilización en el gobierno iraní, sobre todo porque también tiene importantes implicaciones en la guerra que continúa en Afganistán y en la desestabilización ya crónica de Irak, de tal manera que sumar a un país que tiene ciertamente una estabilidad política y económica, digo, con sus problemas, como lo estamos analizando, sin embargo, sería ampliar un foco de tensión muy complejo, en donde además el mercado petrolero se vería también muy afectado. Entonces, sí es importante analizar
que en la perspectiva de los intereses de Irán permanece mantener esta presencia en Siria, pero sobre todo tratar de mantener el equilibrio interno y, como siempre sucede en gobiernos con ciertas propensiones autoritarias, pues ya el líder máximo de la República Islámica ha acusado a gobiernos, sin dar nombres, a gobiernos y enemigos externos que están fomentando las manifestaciones, lo cual esto evidentemente es restarle capacidad crítica a la sociedad, en este caso a muchos jóvenes, para tratar de ampliar los márgenes de libertad en su país, Omar. Ahora, desde tu punto de vista, Javier, ¿qué podría ocurrir en los próximos días en Irán? Es decir, ¿la situación podría empeorar? Bueno, hay que recordar que el gobierno de Rouhani es un gobierno ciertamente liberal, es decir, un poco más tolerante que los 8 años que gobernó Ahmadinejad. Y esto, de alguna forma, le daría cierto margen político a Rouhani para poder ampliar ciertos cauces. Él también es la segunda vez que es presidente, no reelecto de manera consecutiva, pero es su segundo periodo. Y él representa un ala más flexible y moderada dentro de los ayatolas. De tal manera que él podría de alguna forma tomar el empuje de las protestas para flexibilizar ciertos patrones de participación política. Me parece que la peor respuesta sería obviamente continuar con las represiones. Distintos medios de comunicación ya hablan hoy hasta de 25 muertos y casi 450 detenidos. Entonces, me parece que la posibilidad de que se flexibilice sería la más idónea, digámoslo así, pero está siempre el riesgo de los grupos conservadores, de los sectores más retardatarios, que podrían justamente actuar en sentido contrario, con el aliciente, como lo apuntaba Omar, con el aliciente de un apoyo no necesario e injerencista como el que está manteniendo la Casa Blanca hasta el momento. Así es, Javier, nada más de forma muy breve, podríamos pensar que Rusia, quien juega también un papel muy relevante, mantiene cierta alianza con Irán. Sí, mantiene cierta alianza, aunque no necesariamente tendría que verse con las partes conservadoras. Me parece que aquí la alianza estaría más dirigida a sectores un poco más propensos a la negociación, insisto, sobre todo porque mantienen una afinidad en apoyo político, material y militar a la dictadura de Bashar al-Assad en Siria. Entonces, la complejidad de esta zona pues aconsejaría que no hubiera más intromisión, sobre todo por parte de los Estados Unidos, y sí que imperara un cierto talante conciliador. Veremos si las manifestaciones que ya se han dado a conocer en favor del gobierno, que también se nota de acuerdo a los medios y a las imágenes por miles de personas, pues esto no genera más tensión entre ambos grupos y partidarios. Muchísimas gracias, Javier Oliva, experto en temas de seguridad, académico de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y reitero mis mejores deseos para este 2018. Hasta luego. Hasta luego, igualmente. Chao. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Miércoles de convivencia armónica, Tricia Valle nos hablará esta mañana de la influencia de los videojuegos y su clasificación, por supuesto, en los niños. Hola amigos de México al Día, muy feliz año nuevo y pues qué mejor que empezar el año, el 2018, con propósitos y con esta enorme alegría que nos dan a todos los niños de México y los que ya no somos tan niños, el Día de los Reyes Magos. Yo aquí traigo mi muñequita, ya me la colgué para recordar que yo me quiero regalar a mí misma mucha ternura y ojalá los Reyes Magos también se acuerden de mí este año. Y bueno, para ello vamos a dar algunos tips y recomendaciones de qué juguetes podrían acabar siendo pues un generador de bullying en tu casa.
Porque así como nosotros como padres y los Reyes Magos sin duda quieren darle una enorme alegría a todos los niños de México, hay juguetes que generan violencia. ¿Cuáles son algunos de ellos? Pues por supuesto que todo lo que dispare algo. Tú dices, es que es una pelota de goma, no le va a pegar fuerte, pero a la mera hora acaban todos los pleitos, todos los problemas. Cuando mis hijos eran chiquititos, tenían unos primos de la edad que llegaban siempre con su armamento, ¿no? La pistola, el no sé qué, no sé qué. Sí, espadas, se acababan peleando todas las veces y yo también con mi hermana. Hasta que puse una cubeta en la puerta que decía, casa libre de espadas, pistolas y todo, despistolízate y una flecha, y ahí echaban todas sus cosas. No sabes qué efecto tan pacífico generamos. No volvió a haber pleitos ni discusiones, o al menos con tanta frecuencia. Y otro tip que te quiero dar, sabemos que estamos en la era de la tecnología, que nuestros hijos son cibernéticos, que tenemos muchísimas facilidades para dar estos juguetes, ¿no? Dado de lo popular que son y lo muy entretenido que acaba siendo, porque sabemos que a veces llegan juguetes, los Reyes Magos, que a los 2 minutos están ahí arrumbados. Y un videojuego y estas cosas es difícil que suceda. Sin embargo, hay que cuidar la clasificación de los videojuegos. Hay una clasificación que viene en el borde inferior izquierdo de todas las cajas de videojuegos que tienen unas letras. Estas letras significan E. Súper bien. E significa everyone. Todo el mundo lo puede jugar. Son juegos libres de violencia, de pornografía, de cualquier imagen que pueda ser nociva. Si dice T, significa que es para adolescentes. Los adolescentes empiezan a los 13 años, no a los 8 ni a los 9, a los 13. ¿Por qué? Porque tiene ya mayor violencia, lenguaje ofensivo. Pero los que hay que tener así mucho ojo, mucho cuidado, son los que dicen la letra A. Y tradicionalmente en México la letra A era para todo público. Tú vas al cine, película A, perfecto, todos lo pueden ver. En el caso de los videojuegos, no es así. En el caso de los videojuegos, si dice A, significa que tiene violencia, pornografía, inducción hacia la delincuencia, lenguaje ofensivo, lenguaje sexista. Realmente son videojuegos que enseñan a nuestros hijos cómo ser delincuentes. Por favor, yo te voy a pedir de favor que este año te regales una casa pacífica, unos hijos con buenos valores, con buena formación. Y concluyo con este caso, que un día en una conferencia platicando esto, se acerca un señor así, altote, grandote, y me dice, yo me quería ir de tu conferencia, pero cuando oí lo de los videojuegos y lo que causan en los hijos, me acordé de mi niño que a los 12 años le regalé una consola con mucho esfuerzo, sacrificio, y traía precargado un juego. Lo veía muy entretenido jugando. A los 2-3 meses su carácter empezó a cambiar. Cada vez estaba más agresivo, más ofensivo, cada vez estaba más violento con sus hermanos. Y esto culminó, y se le empezaron a salir las lágrimas, esto culminó cuando me di cuenta que mutilaba a nuestro perro y lo acabó matando. Me decía, yo no puedo entender cómo mi hijo cambió tanto. ¿Por qué? ¿Qué pasó en él? Señor, le dije, no pasó nada. La tecnología a veces tiene malas influencias. Usted, con el hecho de reprimir la tecnología, puede cambiar muchas cosas. Y me dijo, ya lo hice, incluso me golpeó cuando le quité la consola. De verdad, tengamos mucho cuidado de lo que entra a nuestras casas, que sea fuente de alegría, de amor y todo lo que queremos para este año, y no fuente de violencia ni de bullying. Estamos a sus órdenes en www.fundacionenmovimiento.org.mx, y muchísimas gracias a todos los que conforman este espacio televisivo, y gracias siempre por recibirnos. Muchas gracias a Trixia Valle. Y México es tu museo. La riqueza cultural de Hidalgo se hace presente a lo largo y ancho de su territorio, y dentro de la biosfera de la barranca del Metztitlán se mantiene en pie un hermoso exconvento considerado uno de los 3 edificios coloniales más antiguos del país. Acompáñame a conocer al exconvento de los Santos Reyes. De estilo plateresco, el exconvento de los Santos Reyes fue construido entre 1539 y 1560 por la Orden de los Agustinos en la cima del cerro de la población de Metztitlán. Sus altos muros, semejantes a murallas, rematados por almenas, le dan una imagen muy imponente, más similar a una fortaleza.
En la fachada de la iglesia, 4 columnas resguardan los relieves de San Pablo y San Pedro, así como un arco en cuya parte superior se aprecian las esculturas de 2 ángeles y el niño Jesús. La parte más alta de la fachada está rematada por una espadaña, es decir, una serie de arcos destinados a servir de campanario. Dentro de la iglesia se resguarda una hermosa colección de pinturas y tallados en madera dorada y estofada, que dan vida a 5 retablos de diferentes épocas históricas. En ellos se representan personajes y episodios de la vida de Jesús y la Virgen María, destacándose la adoración de los Santos Reyes en el retablo principal, cuya belleza y simbolismo dan nombre a este lugar. Actualmente, en los pasillos, bóvedas y paredes del exconvento se pueden apreciar restos de la pintura mural que decoraba al recinto, dotándolo de una peculiar belleza y misticismo. Si deseas conocer más sobre el exconvento de los Santos Reyes, te invito a visitarlo en Meztitlán, Hidalgo, recorrer sus pasillos y admirar personalmente su belleza arquitectónica, así como su riqueza artística y cultural. Con más de 470 años de antigüedad, el exconvento de los Santos Reyes está considerado como uno de los monumentos históricos más importantes del estado de Hidalgo, sumándose así a la gran cantidad de sitios que hacen de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Así es, vamos nosotros a hacer una pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día. Más adelante les tengo más información deportiva. Vamos ahora a nuestro resumen. La Secretaría de Economía dice que no hay fundamento para aumentar el precio de la tortilla. Abel Galván Gallardo es designado como nuevo fiscal especializado para la búsqueda de personas desaparecidas de la PGR. Continuarán las bajas temperaturas en el norte y centro del país debido al Frente Frío número 20. Roberto Borges será juzgado por 3 delitos al ser extraditado a México. Esta mañana Javier Oliva, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, nos habló sobre las protestas en Irán. Hay varias manifestaciones a favor del gobierno, lo cual pues augura de, ojalá y no sea así, podría augurar una escalada de tensión y de conflicto en este importante país. Más adelante, el youtuber Logan Paul está envuelto en un escándalo por publicar un video en el bosque japonés de Aokigahara, donde encontró un cadáver. Y en los deportes, los Cavaliers de Cleveland vencieron 127-110 a los Trail Blazers de Portland en la NBA. Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días y feliz año también para ti. Muy buenos días, Pati. Muy feliz año te deseo en este 2018. Qué bueno que ya estás de regreso con nosotros. Y bueno, saludo con mucho gusto a quienes nos sintonizan a través de la señal de Ingenio de Aprende TV del canal 22, también a través de Facebook Live en Noticias México al Día y que siguen nuestras publicaciones de Twitter en @mexaldía. Y hablemos precisamente de Twitter y la gran polémica. Y es que
el mensaje que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer, haciendo alusión a las declaraciones del líder de Corea del Norte, en las que afirmó tener el botón de las armas nucleares en su escritorio y respondiendo que su botón es más grande y efectivo, pues levantó, por supuesto, gran polémica en las redes sociales. Varios usuarios, ahí estamos viendo en pantalla, denunciaron este mensaje por su contenido, pero la respuesta de Twitter, muchas veces automática, fue que este no viola ninguna de sus reglas contra el comportamiento abusivo y agresivo en las redes. En septiembre pasado, Twitter ya había declarado que toma en cuenta también lo relevante de los mensajes, es decir, qué tan noticiosos son los mensajes de Twitter en el momento de decidir si bloquea contenidos o no de su plataforma. Sin embargo, pues yo no sé qué piense usted, pero muchos, sobre todo muchos estadounidenses, les parece que pues los mensajes de carácter bully del presidente de los Estados Unidos, o que incluso como amenazan con una guerra nuclear no solo a Corea del Norte, sino al mundo y a millones de ciudadanos indefensos, pues son un discurso de odio que probablemente la red social debería considerar bloquear. Ahí le dejamos esta información, cómo los usuarios de Twitter han intentado en repetidas ocasiones que esto suceda y cómo la red social se ha negado. Recordemos que esta red social pues no ha tenido muy buen rendimiento económico y Donald Trump pues le ha dado mucho tráfico a los mensajes que circulan a través de ella. Y bueno, hablemos ahora un poco más del conflicto con el régimen de Irán, porque este también se vive en el terreno virtual. El gobierno bloqueó durante las protestas a YouTube, Facebook y cualquier VPN que sirviera para burlar estos bloqueos. Incluso la aplicación encriptada de Telegram, una de las más utilizadas por la disidencia por estar desligada de los Estados Unidos, es decir, sus oficinas están en Rusia y todo se opera desde allá, fue bloqueada a nivel nacional después de negarse a suspender cuentas ante una petición del gobierno, según lo declaró el mismo fundador de Telegram, Pavel Durov. También Instagram fue bloqueado, aunque argumentan sus representantes en el país que la restricción es temporal hasta que las protestas cedan. Pero una vez más vemos cómo las herramientas virtuales y las redes sociales se vuelven pues fundamentales en este tipo de situaciones. Ya veremos cómo se va desarrollando y qué papel juegan en esta situación en Irán. Y hablemos ahora de un youtuber muy famoso, se llama Logan Paul, es uno de los más famosos del mundo, tiene más de 15 millones de suscriptores en su canal e ingresos millonarios anualmente. Ahora está envuelto en un escándalo por publicar un video en el bosque japonés de Aokigahara, también conocido como el bosque de los suicidios, donde encontró un cadáver ahorcado en un árbol mientras grababa un video. Multitud de usuarios de las redes sociales calificaron al youtuber de irrespetuoso o asqueroso, incluso famosos lo denunciaron y bueno, él ya pidió perdón. Vamos a ver un poco de las palabras que subió para pedir perdón. Quiero disculparme con el internet, quiero disculparme con cualquiera que haya visto el video, quiero disculparme con cualquiera que haya sido afectado o tocado por enfermedades mentales, depresión o suicidio. Pero lo más importante, quiero disculparme con la víctima y su familia. Él dice que no espera ser perdonado, pero que pues sí quería pedir una disculpa. Y una vez más el gran debate, ¿quién debe de mantener la calidad moral y ética de las redes sociales? Pues seguimos en esta era de la información descubriéndolo. Esa es la información, que tengan excelente miércoles. La merienda del Señor Verde, primera muestra del Museo Nacional de Arte dedicada a niños de entre 6 y 12 años de edad, podría visitarse hasta el 7 del próximo enero. No se la pierda, falta poco. La exposición, basada en el libro homónimo de Javier Sáez, está conformada por más de 25 piezas entre ilustraciones, pinturas, bocetos y una instalación realizada por el autor español. Con la finalidad de ampliar la experiencia, en sala se realizarán recorridos caracterizados a cargo de Gerardo Méndez, cuentacuentos y embajador de la lectura, los días 6 y 7 de enero. El Festival de Música Coachella incluyó a la agrupación mexicana Los Ángeles Azules en el cartel oficial de su edición 2018, al lado de artistas como Eminem, Beyoncé y The Weeknd.
La banda de Iztapalapa, famosa por 17 años y el listón de tu pelo, se va a subir al escenario del Empire Pole Field de Indio, California, el 13 y 20 de abril. Será la primera vez que el grupo se presente en esta fiesta musical estadounidense que ha tenido a grandes artistas como Paul McCartney y Oasis ahí como sus principales participantes. Los Ángeles Azules. Ahora sí, literal lo que dicen ellos, Pati, de Iztapalapa para el mundo. Bueno, pues un sello de arcilla de 2.700 años de antigüedad con la inscripción al gobernador de la ciudad fue descubierto en Israel. El objeto redondo del tamaño de un botón fue hallado en un edificio en la explanada del Muro de los Lamentos, en la ciudad vieja de Jerusalén. De acuerdo con los expertos, el hallazgo es la primera prueba material de la existencia de un dirigente equivalente a un alcalde en la antigua urbe hebrea. Vamos a hacer un breve corte y vamos a hablar con Luis Fonserrada, quien ya está listo para platicar precisamente de cómo inicia el año en términos de economía. Agradecemos siempre que nos tome la llamada Luis Fonserrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Antes que nada, un abrazo, Luis, y pues un excelente año, antes que nada. Muchas gracias, Pati. Lo mismo para ti, para Omar. Muchas felicidades. Gracias, igualmente. ¿Y cómo o qué esperar en este año que, pues además, estamos con un proceso electoral de los más reñidos de los últimos años en este país, Luis? Sí, efectivamente. Pues mira, creo que va a ser un año con mucho, indudablemente con mucha actividad política. Vamos a ver las propuestas, ya sabemos quiénes son los tres candidatos. Y ya hemos escuchado y visto por ahí algunas propuestas. Tendrá efectos, pues todo el proceso, indudablemente, en la parte económica. De una parte, el típico gasto de cada sexenio en las campañas, por parte de los partidos, por parte del gobierno, por parte del INE, porque la derrama de dinero que lleva a cabo el INE es muy importante. Contrata a muchísima gente, hay sueldos que no existían, por lo tanto, toda esta derrama de dinero que se va a dar, indudablemente, igual que en, pues, cada 6 años, va a incrementar el consumo, así que vamos a tener un incremento del consumo, lo que será muy bueno, porque el año pasado se nos fue cayendo durante todo el año. De hecho, cifras de consumo que no habíamos visto en mucho tiempo, en parte debido a la erosión que se dio en los sueldos por la inflación. Una inflación donde la canasta andaba alrededor de casi 9%, una inflación, si solo tomábamos alimentos y energéticos, de más de 11%, entonces como haberle quitado a la gente el 10% de su sueldo. Esto redujo indudablemente el consumo. Así que en el 18, ahora, en este año, veremos una recuperación de ese consumo indudablemente en la primera parte del año. Y luego veremos. Pero luego, por supuesto, están las expectativas de los programas de los tres candidatos, la
respuesta que haya por los diferentes sectores de la sociedad sobre esto. Desgraciadamente en el programa de gobierno vuelve a reducirse de manera muy importante el gasto en inversión, y ese sí es un tema muy delicado, porque al no haber inversión por parte del sector público en infraestructura, por ejemplo, que es la parte más importante, pues nos vuelve a detener la creación de empleo y nos vuelve a detener indudablemente la parte de crecimiento, ¿no? Claro. Y luego tenemos toda la parte internacional. Así que son muchos los elementos que estarán influyendo. Luis Fonserrada, me uno a tu deseo de desearte, por supuesto, también a ti el mejor de los años, este 2018 que apenas iniciamos. Me gustaría preguntarte, van a haber también muchos elementos de volatilidad, pero me gustaría que nos concentráramos en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Desde tu perspectiva, ¿estamos cercanos a que se cumplimente? ¿Y cómo visualizas que va a impactar esto al crecimiento económico o a la volatilidad del dólar respecto al peso? Sí. Mira, creo que las negociaciones van bien. Se va avanzando lentamente en algunos temas, un poco más rápidamente en otros. Creo que al final la presencia en las negociaciones de toda la industria americana, de los comerciantes americanos, incluso de los agricultores americanos, son una fuerza muy importante a nuestro favor. Yo diría que los abogados, los mejores abogados que tenemos son toda la comunidad de negocios en todos los sectores, en el industrial, en el comercio y en el agrícola, porque ellos están defendiendo muy fuertemente muchos de los elementos del TLC. Creo que la Casa Blanca va entendiendo esto cada vez más. Creo que el presidente Trump, ahora que tuvo el éxito con su reforma fiscal, presionará un poco menos en el sentido de estas negociaciones. Y yo soy de los optimistas, Omar, y pensaría que vamos bien y que terminaremos a tiempo. Creo que no provocará una volatilidad excepcional en nuestro tipo de cambio, en nuestro peso, ¿no? Claro. Creo que ese era un tema que los mercados han ido descontando ya y que se siente que vamos a salir con algunas modificaciones indudablemente, pero al final bien, Omar. Perfecto. Y Luis, importante lo que nos estás diciendo tú como un experto en estos asuntos económicos, porque con esto de las fake news y noticias distorsionadas, por ejemplo, ayer la Secretaría de Economía tuvo que expresar su postura de que no había fundamentos para que hubiera estos incrementos en el precio de la tortilla, por ejemplo, también Petróleos Mexicanos habló al respecto. Es decir, tú cuentas con los elementos que nos pueden indicar que las cosas caminan bien dentro de todo. Sí, yo al TLC no le daría un peso excesivo para nada en este proceso. Yo diría que el reto más serio que tenemos es de nuevo la inflación. La inflación tiene que ver, yo te diría, en un 90% con la devaluación que hemos tenido. Y la devaluación se dio fundamentalmente por la enorme contratación de deuda que llevó a cabo el gobierno y por la forma en que se contrató esta deuda. El tipo de deuda que teníamos, que es una deuda en manos de extranjeros que tienen CETES y bonos, y cuando ellos creen que por alguna razón hay cierta fragilidad, entonces se salen y esto presiona el tipo de cambio. Claro. Y es muy difícil regresarlo, ¿no? Sí, entonces, Luis, el reto más serio este año, sobre todo por cuidar el poder adquisitivo de las familias, es controlar muy bien los elementos que puedan afectar el tipo de cambio. Creo que el TLC no será uno de ellos. Indudablemente el proceso electoral puede influir.
Correcto, Luis. Pues sin duda muy importante lo que nos comentas. Tenemos que hacer una pausa obligatoria. Te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. Reitero mis mejores deseos para ti este 2018 y por supuesto para tu familia. Un fuerte abrazo, Luis. Gracias por estar con nosotros. Los mejores para ustedes. Buenos días. Gracias. Hasta luego, gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Bueno, vamos al resumen. Petróleos Mexicanos reiteró que no habrá un incremento brusco en los precios de la gasolina en este inicio de año. Detienen al actor Axel Alejandro, presunto asesino de la modelo argentina Karen Ailén. Continuarán las bajas temperaturas en el norte y centro del país debido al Frente Frío número 20. Roberto Borges será juzgado por 3 delitos al ser extraditado a México. Esta mañana, Luis Fonserrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, nos habló sobre cómo se prepara este sector en este 2018. Ahora, en este año, veremos una recuperación de ese consumo indudablemente en la primera parte del año. En noticias internacionales, al menos 48 personas fallecen al volcar un autobús en Perú. Y en los deportes, el técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, sí podrá estar en el partido de la jornada 1 tras pagar una multa. Gracias, excelente mitad de semana. Así es, este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Gracias a Miguel González. Adiós. Chao. Esto es México al Día.